Boa tarde, professor. Olá, Qual slide o senhor vai usar para a aula de hoje? hoy PowerPoint, Camila. tenemos Isso insuficiencia aí. aórtica e insuficiencia tricuspidea. Tá, obrigada, professor. Esta es nuestra primera clase de la semana. É sim, professor, a nossa primeira aula dessa semana. Ajá, súper. Entonces va a ser patología, vamos a ver insuficiencia aórtica e insuficiencia tricuspidea. Para mañana terminar ya con todo lo que es estenosis tricuspidea, insuficiencia pulmonar y estenosis pulmonar. Y vamos a desarrollar también ya insuficiencia cardíaca. Son 4 temas para mañana, ¿sí? Creo que ya le envié todo también el slide. Bien. ¿Qué es el signo de Muset? Si alguien se acuerda. ¿Qué es? Cabeça sincronizada com o pulso. ¿Cómo? Cabeça sincronizada com o pulso. Muy bien. ¿Y las líneas B de Kerley qué son? ¿Qué es un chasquido de apertura? É que se escuta a continuação do segundo ruído como resultado das vibrações, produções da abertura valvular. Muy bien, vibraciones de las cuerdas tendinosas valvulares entonces, cuando no están estenosadas, muy estenosadas, ¿sí? Porque luego esto puede desaparecer ya cuando están muy estenosadas. Muy bien. Y les digo, tema de examen. ¿Y qué son las líneas B de Kerley? Fez sinal mirado em raio-x do tórax com interstício no edema pulmonar, a insuficiência mitral. En las bases pulmonares. ¿Sí? Muy bien. Eso es un signo radiológico. A ver, otra cuestión que no están resolviendo. El síntoma más frecuente de la estenosis mitral, ¿cuál va a ser? Ven allá, su mitral. Hay una alteración en la mitral, en la estenosis. Hay una disminución del flujo, hay un aumento de la presión en la cavidad izquierda, ¿sí? De la aurícula izquierda, una congestión a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Y qué va a haber en pulmón? Edema pulmonar. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Disnea. Y congestión pulmonar. Congestão pulmonar. Aquí nos van a mandar el link para los nombres.
¿Dónde está el delegado? Doutor, já que fazemos e mandamos aí. Só um instante. Ok, porque aquí están pasando todos sus nombres. Voy a mirar en... ...66... ¿Hoy tienen prueba? Mañana, doutor. Pelo que... Hoy no. Não, sim, a prueba de ayer se pode terminar hoje, sim. Ya. Boa tarde, doutor. Hola. Posso te explorar um pouco? ¿Oye qué? Posso te explorar um pouco? Claro, pregunten. Aquí, en el grupo. Ya están queriendo todos. Até que já enviei algumas respostas. E ainda assim estão perguntando, Cássio vai cair? Ei, professor, que pode ocasionar uma alteração da pressão noturna? Nocturna, solamente nocturna. En el día no hay una... Não, altera só à noite. Ahí podría ser la pituitaria, la glándula pituitaria. La glándula pituitaria produce melatonina a la noche para el sueño.
y serotonina para el día, para mantenernos despiertos, el que regula el reloj circadiano. Cuando hay una alteración, ¿está con insomnio? Não me constatou, só fez aquele exame que coloca para ver a pressão durante 24 horas. Ajá. Aí é constatado que o nível de pressão dela só noturno, alterado. Entonces puede ser hormonal, Entonces allí podríamos ver también las hormonas antidiuréticas. Va a haber alteración hormonal. Sí o sí va a haber una alteración hormonal. De la neurohipófisis y de la hipófisis anterior, ¿eh? Colesterol 220. Más o menos, tal vez. Tá bem? Un límite un poco superior del límite, mas... Então tá bom, obrigada. Pero si controla, toma su medicamento. Não, começou agora, porque ela começou sentindo o coração acelerado. Ah, ya. Y tiene que hacer dosaje de tiroides también. Tá. Aí ela foi ao médico e aí recebeu esses resultados e aí constatou que só havia esse aumento da pressão só noturno. Sí. Y puede ser por mayor descarga hormonal a la noche. Puede ser varias cosas. Puede ser muchas cosas. Tá bom. Muitas graças. Nada. Siguiente, algunos conceptos anatomofisiológicos relacionados con el dolor torácico. ¿Qué es lo que produce la vasodilatación a nivel normal, sobre el nivel del mar, decimos? No en las grandes altitudes. Producen vasodilatación inclusive 6 veces más para un proceso de adaptación fisiológica ante una necesidad de sangre a nivel coronario. Óxido nítrico? Endotelial. El óxido nítrico endotelial. Você já contestou todas aquelas perguntas, né? Você, João Anderson? ¿Quién me habló ahora? Foi eu, doutor. João Anderson. Olinto. ¿Cómo? Olinto. Ah, pensé que era João Anderson. Aquí no está João Anderson. Você já contestou tudo, né? Já, doutor. Ay, Jesucristo. Professor, com licença. Dime. Que grupo é esse que o senhor está falando? Que faz pergunta? É um grupo de estudo? Não. Ah, tá bom. Não, tá bom. No vamos a hacer. No. Ay, a ver. Bien. Ya saben. Respiratorio cae todo lo que fue anteriormente, ¿sí? De aquellas 5 preguntas que salían en formas aleatorias, ¿sí? Eso yo no modifiqué, son 20 preguntas igual que están en plataforma y que va a salir en forma aleatoria, ¿ok? Y cardio son
15, ¿sí? Y que yo ya les envié todos los tópicos allí para estudiar, ¿sí? Sobre esos, ¿ok? Bien, ya somos 76, pocos, todos están estudiando. ¿No? Bien, vamos, comenzamos. Camila, sí, bien. Así ya van a tener más tiempo también de volver a estudiar. Y atiendan bien los conceptos que estamos teniendo, que vamos a ir viendo otra vez. Quiero que sepan diferenciar bien entre una insuficiencia y una estenosis. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra clave que define eso? Eso quiero que sepan. Bien. Aquí en forma rapidita, nuevamente nuestro corazón allí. ¿Sí? Pero ahora todavía no la pulmonar y todavía no la tricuspide. Vamos aquí a nuestra aorta. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra mitral, ¿sí? Y la aorta, aquí me pueden ver, sí. Voy a grabar esto. Ahora ya ninguna consulta más del examen. Bien, allí. Bien, entonces vamos ahora con la insuficiencia aórtica, ¿sí? Que luego vamos a pasar a la tricuspidia, ¿sí? Tricuspidia, ¿sí? Y aquí es la aórtica. Aquí debemos de saber que existen dos componentes. Tenemos el componente valvular y ya tenemos también un componente de vaso sanguíneo. Aquí todo es la estructura cardíaca, todo dentro del corazón. Pero aquí ya tenemos un componente también vascular. Quiere decir que ya puede agregarse otras etiologías que pueden causar daño a la válvula, ¿sí? Ejemplo, todo lo que sea, creo que ya habíamos mencionado en la clase anterior, la diabetes, el depósito de lípidos en el endotelio, las placas de ateroma, todas ellas pueden ir afectando, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando aquí y cuando esto se vuelve insuficiente, la sangre es anterógrada. La sangre va hacia todo el organismo, ¿sí? Aquí, para poder irrigar toda la parte del cuerpo humano, ¿sí? Sin embargo, o embora de esto, de irrigar a todo el cuerpo humano, realiza un flujo retrógrado, vuelve nuevamente hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Una vez aquí afectando al ventrículo izquierdo, que puede dilatarlo, que puede hipertrofiarlo, ¿sí? También va a afectar nuevamente a la válvula mitral. Y aquí ya sabemos que vamos a tener aumento de la presión hidrostática, aumento del líquido, puede haber extravasación del líquido al espacio intersticial pulmonar, tenemos un edema pulmonar, ¿ok? Entonces todo esto va a ser izquierdo.
que luego de comprometer al pulmón, ¿sí?, va a poder comprometer nuevamente también al lado derecho, ¿sí? Eso ya saben ustedes, el mecanismo fisiopatológico de cómo es que cuando afecta el lado izquierdo, afecta pulmón y por ende va a afectar también mi corazón derecho, ¿sí? Bien, vamos aquí, entonces, ya la proyección. Voy a presentar aquí. Y mañana terminamos con todo lo que es valvulopatía y ya comenzamos con insuficiencia cardíaca. Que hay muchos temas más todavía de cardio. Aquí. Bien, vamos con la insuficiencia aórtica entonces. Ya vimos anteriormente la estenosis aórtica. Ahora, insuficiencia, ¿sí? Insuficiencia. Es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente. La palabra clave incompetente, ¿sí? Voy a salir a... Eso quiero que entiendan muy bien entre la incompetencia y la dificultad del paso, ¿sí? Que dificulta el paso del líquido, del flujo, de un lugar a otro. Eso sería por estenosis, ¿sí? Y la insuficiencia es cuando ya la válvula se vuelve incompetente, ¿ok? Vamos. Puede deberse a una alteración intrínseca del aparato valvular, sí, ya sabemos que el aparato valvular tenemos el anillo, tenemos la válvula, tenemos las cuerdas tendinosas, el músculo papilar y tenemos la pared, ¿sí?, del ventrículo en este caso, ¿ok? En este caso de la aorta le tenemos a la válvula, tenemos la pared, ¿sí?, las cuerdas, y posteriormente tenemos ya la estructura, vascular. Puede ser secundaria a una enfermedad de la raíz aórtica que compromete el cierre de las sigmoideas aórticas, o bien deberse a ambas causas según su forma de presentación. Pueden ser también aguda o crónica. Esto puede presentarse de manera súbita o puede llevar muy largo tiempo para poder manifestarse. La etiología, la alteración del aparato valvular en sí, de todo este conjunto valvular, puede ser crónica, en cuyo caso existe una alteración progresiva, ya sea de las válvulas sigmoides, con fusión, retracción o prolapso de estas. La fiebre reumática es una causa frecuente de insuficiencia aórtica crónica. Aquí también tenemos entonces un factor común entre todas las otras válvulas que habíamos mencionado, la fiebre reumática, ¿sí?, que puede causar entonces aquí fibrosis, ¿sí?, retraen las cúspides valvulares causando estenosis y por lo tanto cuando ya es insuficiente, cuando ya la estenosis es grave, lleva a una insuficiencia valvular. Y sabemos por qué se ponen rígidos, por el depósito de mineral de calcio, ¿sí? Se calcifican. En las formas agudas se produce una perforación o laceración, ¿sí?,
se puede perforar o puede lacerarse sutura de la válvula de instalación rápida. La endocarditis infecciosa, una de las causas más frecuentes que puede perforar, ¿sí? Que es perforativa. Sin embargo, la laceración puede ser por traumatismo cerrado de tórax, ¿sí? Entonces aquí puede producir la laceración, ¿ok? Entonces, la perforación lo puede realizar la endocarditis y la laceración algún tipo de trauma en el tórax. La enfermedad de la raíz aórtica también puede ser crónica y puede ser aguda. La dilatación de la raíz aórtica involucra al anillo valvular e impide la coaptación adecuada de la sigmoides. Se dilatan y no se pueden encontrar las válvulas, entonces hay un espacio que dejan aquí y dejan nuevamente, dejar el reflujo, dejar que pase nuevamente el flujo hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Las formas agudas pueden ser secundarias a una dilatación de la raíz aórtica y esto es desconocida su etiología, ¿sí? Es idiopática. O también puede ser secundaria a un trauma cerrada de tórax, ¿sí? Y la fisiopatología. En esta situación, el ventrículo izquierdo recibe un volumen extra de sangre que fluye desde la aorta en la diástole. Cuando se contrae en la relajación, ¿sí? Sístole, diástole, la relajación, las válvulas no cierran este orificio y entonces allí tenemos nuevamente un flujo regurgitante. Y por ende, ellos aquí va a aumentar el volumen, ¿sí? Va a haber una sobrecarga de volumen y puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? La aorta además recibe un volumen menor, entonces la aorta en la diástole vuelve el líquido al ventrículo, es retrógrado y la poca cantidad de flujo que va a nivel sistémico. Va a haber una disminución del líquido o del volumen sistémico para todo el organismo. Y allí vamos a tener las manifestaciones clínicas sistémicas, ya por disminución del volumen, ¿sí? Ya no hay cantidad de sangre que lleva a nivel periférico, entonces vamos a tener varias manifestaciones clínicas también por ello. Si el desarrollo del defecto es paulatino, puede llevar a una insuficiencia aórtica crónica. Si esto es progresivo, lentamente lleva a una insuficiencia aórtica crónica. Cuando el defecto se instala de manera brusca, allí lo llamamos entonces insuficiencia aórtica aguda. Encuentra una cavidad ventricular pequeña y poco complaciente que eleva su presión diastólica y ocasiona el cierre prematuro de la válvula mitral. Esto es importante, que el ventrículo, como no es crónico, no tuvo tiempo de adaptarse, no tuvo ese proceso de dilatación y adaptación a la presión, sino que fue una presión brusca, ¿sí? Rápida. Entonces aquí tenemos un cierre prematuro de la válvula mitral. Entonces aquí, si tenemos un cierre de la válvula prematura mitral antes de la válvula tricuspidia, ahí vamos a tener el desdoblamiento de ese ruido también, ¿sí? Entonces voy a tener primeramente prematuro, cierre temprano de la válvula entonces mitral. Tus, y después voy a tener la aórtica y la pulmonar, ¿sí? Ahí entonces va a haber una disminución del ruido 1 por el desdoblaje de la válvula mitral. Aquí con desarrollo de hipertensión venosa, congestión y edema pulmonar, rápidamente se va a instalar entonces
una hipertensión venosa y por ende vamos a tener congestión y edema pulmonar. En las manifestaciones clínicas, ¿sí? En la insuficiencia aórtica crónica permanecen asintomáticos por mucho tiempo, ¿sí? Por tiempo prolongado. Y la manifestación primera va a ser inicial, va a ser disnea de esfuerzo. Y luego aparece la disnea paroxística nocturna. Esto ya a la noche, lo despierta a la noche. Y edema agudo de pulmón. El síncope es raro y la angina de pecho es infrecuente y tardía. ¿Se acuerdan que en la estenosis aórtica sí había primeramente síncope y podría haber angina de pecho también? Siendo que aquí en la aguda, la manifestación clínica aguda, súbitamente con disnea. ¿Por qué? Porque rápidamente congestiona el pulmón. Hipotensión arterial. ¿Por qué hipotensión? Edema agudo ya sabemos también. ¿Y por qué colapso circulatorio? ¿Por qué hipotensión arterial? Ahí voy a la pregunta. ¿Por qué hipotensión arterial? Y colapso. Porque o fluxo sanguíneo, a ejeção diminui e vai ficando cada vez mais lenta. Então não chega sangue nos tecidos. Não chega sangue oxigenado suficiente nos tecidos. No está yendo para los tejidos por cuenta de la regurgitación. Muy bien. Entonces, todo lo que sea, la presión arterial va a estar disminuido, el pulso va a estar disminuido, sí, va a estar suave, lento. Podemos tener un pulso de repente, 1, 2, así, saltones y luego la disminución. Muy bien. Todo esto son signos periféricos por falta de flujo sanguíneo, ¿sí? E incluso vamos a tener el colapso de los vasos sanguíneos periféricos también, ¿sí? Inclusive esto puede llegar a un shock, ¿sí? En este caso, por depresión de volumen, una disminución del volumen. Muy bien. Y esas son preguntas de examen, pero ya de la segunda parcial. Manifestaciones clínicas aquí, entonces, permanecen asintomáticas. Aquí ya dijimos, colapso circulatorio. Al examen físico, ¿qué vamos a tener al examen físico? Vamos a tener un pulso que es amplio y de ascenso rápido, suele percibirse como un golpe abrupto y luego desaparece rápidamente, justamente por debajo del pulpejo de los dedos. Un pulso saltón. Esto comienza un pulso así grande y luego desaparece. Eso es justamente por la disminución del flujo sanguíneo a nivel periférico. El latido arterial es claramente visible en el cuello. Puede observarse el signo de Muset. Y aquí ya se acuerdan de qué es el signo de Muset, ¿sí? El cabeceo sincrónico. En la presión arterial existe un aumento de la presión del pulso o presión diferencial a causa de un aumento de la presión sistólica. La presión sistólica es la que va a aumentar, ¿sí? Por lo que existe un reflujo y tenemos un gran flujo retrógrado y necesita enviar esto con fuerza, pero tenemos una válvula incompetente. Entonces, allí vamos a tener el pulso, la presión diastólica aumentada. En las formas graves pueden encontrarse una diferencia de hasta 60 milímetros de mercurio o más en la presión arterial.
¿Cómo es eso? Que yo en la sistólica puedo tenerla aumentada, ¿sí? Y la diastólica disminuida. Ahora, si yo tengo una presión 120, 80 normal. 120, 80 normal. ¿Sí? Ahora me dice la teoría. Aquí cuánto hay? 80, 90, 100, 120. Hay 3, ¿sí? 30 milímetros de mercurio de diferencia. Sin embargo, me dice ahí que puede haber 6 o más de diferencia. Entonces voy a tener una presión de, ejemplo, 120, 50, 60, 70, 80, 90, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Voy a tener más de 6, 60 milímetros de mercurio de diferencia de mi sistólica y de mi diastólica. ¿Ok? Eso es la diferencia de presión que yo voy a encontrar a nivel entonces periférico en una insuficiencia aórtica. ¿Ok? ¿Comprendieron eso? La diferencia de presión que podemos encontrar. Ok. Acima de 60, né, professor? Até 60 abaixo, o más de sim, diferencia. acima de 60. Beleza. ¿Sí? Ahí dice encontrarse una diferencia de hasta 60 o más de la diferencia. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el concepto de la hipertensión arterial? ¿Cuál es el concepto? Hipertensión arterial. Pressão que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos. O la pared, o es la resistencia vascular ante un flujo. Isso, doutor. Yo tengo un vaso sanguíneo que crea fuerza, ¿sí? Que crea fuerza ante un flujo que va y ¡pah! Choca por el vaso sanguíneo, ¿sí? Esa es la resistencia. Ahora, existe un valor que entonces dice que se manifiesta por encima del valor normal, ¿sí? O una presión igual a la sistólica y a la diastólica. Ejemplo, si yo tengo 120, 120, mi presión sistólica está bien. ¿Y mi diastólica? Que número que tá aí? O outro não tá ao contrário. Ah, está al contrario. 120, 120. Muy alto, Helio. Es 120, a ver. 120. Ahí tenemos 120, es normal para la sistólica. ¿Y para la diastólica? Alto. Muy bien. Entonces, pues, ahí cumple el concepto entonces de mi concepto de hipertensión arterial. Puede ser mayor de los valores normales o igual entre la sistólica y la diastólica. No, es fibrilación. Todavía no hay fibrilación. Eso es una hipertensión. Então, quer dizer que o perigo está tanto faz em uma como a outra também, né, doutor? ¿Cómo? O perigo está tanto em uma como a outra. Claro. No significa que mi sistólica esté bien y yo voy a estar lúcido. No. Pois La é, esses dias aí... diastólica también está aumentadísimo y también puede causar
cualquier tipo de daño que puede causar también una hipertensión arterial. Tá certo, doutor. Obrigado. Eu vou tomar cuidado, porque a minha chegou a 160 por 102 semana passada. Bueno, pero ahí hay una diferencia. E se Aí elas não é ficam diferença. iguais? ¿Cómo? Se elas igualam, o que acontece? Hipertensión arterial. Não, mas eu dou um piripaque? Un piri. Toda la manifestación clínica de una hipertensión arterial. Dolor de cabeza, dolor en la espalda, en la nuca, e incluso si es mucho mayor, ¿sí? El aumento de la presión tanto de la sistólica como en la diastólica, incluso puede dar un ACV, un accidente cerebrovascular. Professor, Sim. outra dúvida. Essa diferença de 60 vai se encontrar somente quando for uma pressão aórtica, insuficiência aórtica. Só nela que é caracterizada acima de 60. Sí. Ok, gracias. De 60 a mayor, sí. Sí, porque justamente allí tiene que ver la presión sistémica, ¿sí? Y la presión sistémica depende del flujo que vaya enviando y quien va a estar manejando ese volumen será la válvula aórtica, ¿sí? Ni la mitral, ni la tricúspide, ni nadie maneja eso. La válvula pulmonar maneja solamente que va al pulmón, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la presión sistémica. ¿Ok? Ok. A mí es 90-60. 90-60 está bien. 90 está para el límite inferior, un poco bajo, pero 60 está bien. Y ahí hay 60, 70, 80, 90. Hay 30 milímetros de mercurio de diferencia. Y allí puede haber, la presión normal puede haber desde 2 hasta 4 nada más de valor de diferencia. Normal. Superando eso ya podría ser entonces también una insuficiencia o tendría que ver ya algo con la aorta. ¿Ok? Doctor, cuando la diastólica y asistólica igualan, acontece algo más de que soy hipertensión. No. Ese es el concepto de hipertensión. Cuando superan los valores normales o igual, ¿sí? De un valor de la sistólica y diastólica. Eso es el concepto de hipertensión. Y la manifestación clínica va a ser igual a toda hipertensión, ¿sí? Si va a ser leve, va a ser dolor de cabeza, náusea, inclusive vómito, dolor de espalda, sensación de opresión en el pecho, e incluso ACV, un accidente cerebrovascular, ya sea puede ser por ruptura del vaso, puede ser hemorrágico, puede ser isquémico. Todo esto puede ser por, sí, tontura, mareo, ¿sí? Doutor, para caracterizar uma hipertensão arterial, esse tem que ser com o quê? Praticamente desregulada, com frequência, esse tipo de pressão arterial sistêmica? Que é frequente? A pressão, por exemplo, alterada. No caso, hoje eu estou normal, 140 por 90. Aí, de repente, 2 dias depois, sobe para 160 por 100. E aí começa sempre a ficar essa alteração. Fica alterando o tempo todo essa pressão sistêmica minha. Vamos dizer, estou dando exemplo. Isso caracteriza o quê? Já uma hipertensão ou apenas alguma alteração? Es una hipertensión. Controlate por 7 días, mañana, tarde, y vamos a ver la variación de ellos. Y la próxima semana vamos a ver cuáles son sus resultados. Hacete tu control todos los días. Mañana, tarde, mañana, tarde. Si esto persiste, ¿sí? Ya no es solamente una crisis hipertensiva, ya es un diagnóstico de hipertensión. Entendi. Então faz o acompanhamento durante 7 dias, então?
Registrando Sí, isso sempre. hacerle un acompañamiento control a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde. Y de hoy en 8 días vamos a ver tus resultados, ¿sí? De todos los días, ¿cuáles fueron? Entendi, doutor. Valeu, obrigado. ¿Sí? Y allí comenzar el tratamiento. Sim, eu vou Porque fazer no isso. puede ser que esté 140, 90 un día y luego vaya subiendo a 160 y algo. Es muy... Muito alterado mesmo. Claro, Tá bom. ya, por mí ya es una hipertensión arterial y hay que tratarlo. Doutor, a minha é 100/70. Está bien. Y en realidad, 100 la diastólica es el mínimo, el inferior normal. Y 70 también de la sistólica, es normal. Eu tomo até Neló e Losartana já há 10 anos. Aí mantive. Ah, para mantener esa presión. O sea, vos sos hipertensa. Porque quando eu comecei a fazer o tratamento, ela estava 140 por 120. Nossa. Aí eu fiz o... Y ahí hay solamente 2 de diferencia. Mira que puede haber ya una y ya pueden llegar a igualar allí, ¿eh? Aí eu fiz essa medição de 7 dias. Aí o médico passou para mim a Losartana, que deu também uma arritmia. Aí eu tomo a Tamelol e Losartana mantenho 100/70. Súper. Súper espectacular. Y todos los días, el tratamiento es todos los días. No hay ni un día de dejar de tratamiento, ¿sí? Todos os dias, na horinha certa. Por toda tu vida. Que ahí, comida. Sí, que ahí evitamos entonces un accidente cerebrovascular. Bien, vamos a la inspección y a la palpación del tórax. Y poco sal. ¿Cómo? Bien, vamos a la inspección y la palpación del tórax. Aquí, atiendan muy bien. El latido apexiano es amplio, intenso y se encuentra desplazado hacia abajo y a la izquierda. Aquí. ¿Se acuerdan dónde tendríamos nuestro apex? ¿Sí? Tenemos clavícula, primera costilla, ¿sí? Primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí. ¿Sí? Aquí es donde yo tengo mi apex, la punta de mi corazón. Aquí yo siento el mío. ¿Sí? Nível de T8. ¿Cuánto? T8. La torácica. Sí, bien, pero mucho más fácil aquí. Paraesternal izquierda, línea media clavicular en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Está invertida mi imagen. Parece que yo estoy del lado derecho. Bien, pero ustedes saben, se tocan ustedes, vayan midiéndose ustedes también, buscando ustedes ese espacio y sientan su latido apexiano. ¿Sí? Aquí yo siento el mío, súper bien. Y va a ser del lado izquierdo. No porque aparece en la cámara el lado derecho, ustedes van a buscar del lado derecho. ¿Ok, Elio? ¿No? Bien. Dale. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que se encuentra... La mujer acaba siendo más difícil de ocultar. De palpar. Aquí vamos a palpar, ¿sí?
el pulso apexiano vamos a palpar. Entonces, allí solamente desplazamos la mama de la mujer, ya sea para arriba o para un lado, para poder buscar esa, por causa del tejido adiposo de la mama, pero se desplaza la mama sin ningún problema, ¿sí? ¿Cómo que la mujer? Y vamos a desplazar la mama de la mujer para poder entonces palpar. Ai, gente, só vocês mesmo. Bien. Entonces, en el quinto espacio, y dice la teoría, jogar. Gente do céu. No, yo dije desplazar. Gente, para. Vamos lá. Aquí, vamos, como nos dice la teoría, vamos a encontrar desplazado para abajo y para la izquierda. ¿Qué significa para abajo? Voy a buscar entonces entre la sexta, ¿sí? Entre el sexto espacio intercostal, ya mi latido apexiano, y ya hacia la línea axilar anterior. Va a estar desplazado para aquí. ¿Ok? Creo que yo siento también aquí mi pulso, ¿eh? No, mentira. Entonces ahí vamos a encontrar entonces el latido apexiano desplazado más para abajo y para la izquierda. Entonces vamos a tener que ir buscando y hasta encontrarlo, ¿sí? Mira, nuevamente allá, ¿ven bien nuestro corazón allá? Aquí. Aorta, parte de aquí. ¿Sí? Y cuando existe un reflujo aquí a nivel del ventrículo izquierdo, el derecho, izquierdo, ¿sí? Lo que realiza en una forma crónica va aumentando la presión, ¿sí? De las paredes, y las paredes van a realizar un proceso de adaptación, ¿sí? Y esto es mi ápex. Esto es mi ápex, ¿sí? La punta del corazón. Esto va a ir produciendo una hipertrofia ventricular izquierda. Si yo tenía aquí en el quinto espacio, ¿sí? Mi latido apexiano, por una hipertrofia ventricular, yo voy a tener el descenso y esto va a estar desplazado también hacia la izquierda. Por hipertrofia ventricular izquierda, Helio. ¿Está? Bien. ¿Duda hasta allí? Bien. Vieron que son patologías, todos parecen similares las manifestaciones clínicas, pero ubíquense muy bien anatómicamente, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Y allí vamos a tener
Una primera manifestación de la derecha y primera manifestación de la izquierda. Luego, cuando esto se complica, ya podríamos tener las dos manifestaciones clínicas juntas en una misma patología, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí. Eso va a ser entonces a la palpación. A la auscultación, ¿sí? Vamos a tener en la forma más grave, R1 se encuentra disminuido, ¿sí? El ruido 1. Al igual que el R2, no se puede auscultarse debido a la disminución de la pérdida del componente aórtico. Aquí ya no tenemos el ruido aórtico. Entonces el ruido 2 pierde valor, pierde sonido, ¿sí? Porque uno de sus instrumentistas o de la banda, quienes ejecutan, paró de ejecutar. Entonces es diferente dos ruidos a la vez que un solo ruido, ¿sí? Entonces allí va a estar disminuido o por causa del componente aórtico. Puede auscultarse un tercer ruido. Aquí se va a auscultar el tercer ruido por el cierre prematuro de mi válvula mitral. ¿Se acuerdan que anteriormente mencionábamos que va a haber un cierre prematuro de la válvula mitral? Entonces, mitral, tricúspide, aórtica disminuida y pulmonar. Entonces vamos, mitral, tricúspide. Y aquí abajo vamos a tener solamente pulmonar porque la aórtica está abolida o disminuida, ¿sí? ¿Entendieron ese sonido? A la auscultación que vamos a tener un tercer ruido por el desdoblamiento del R1. El soplo va a ser sistólico, característico de la insuficiencia aórtica. El sistólico es característico de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica aguda. En esto faltan los signos periféricos, todos los signos periféricos y el agrandamiento de las cavidades izquierdas, porque no tiene tiempo para poder adaptarse. Entonces el corazón se mantiene en su cavidad normal, ¿sí? No le dio tiempo de dilatarse e hipertrofiarse. ¿Por qué? Porque el R1 se encuentra ausente o intensidad disminuida como resultado del cierre prematuro de la válvula mitral, como dijimos también hace rato, en el crónico también la disminución del R1 se da por el cierre prematuro de la válvula mitral. En el R2 muestra una intensidad del componente pulmonar por aumento de la presión en el circuito menor. Además, un R3 y un R4. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Allí. Excelente. A veces me sorprenden este grupo, ¿eh? Y a veces hay otras preguntas así muy... ¿ah? Que después de toda la clase me quedo otra vez así. ¿Será posible? Bien. Al examen complementario, en las derivaciones del electrocardiograma vamos a tener D1, ABL, D5, vamos a tener QRS complejos muy grandes, profundas, altas, ¿sí? Y aquí vamos a ver una T acuminada también, aquí. ¿Vieron cómo aquí? Profunda, aquí tenemos QR profunda y aquí tenemos ya QRS profundas, ¿sí? Y aquí tenemos unas ondas T acuminadas, ¿sí? Acuminadas o juntadas, ¿sí? Esto es una profundidad, entonces,
del complejo QRS. ¿Ok? Eso en la insuficiencia aórtica. Pero vamos a ver después, mejor después del electrocardiograma normal. En mi radiografía de tórax voy a tener dilatación, agrandamiento de las cavidades izquierdas, ¿sí? Izquierdas. En la aguda se observa signo de congestión con cavidades cardíacas normales. Aquí no tuvo tiempo de dilatar aún, entonces hay todavía una cavidad normal. En mi ecodoppler voy a tener mi método, que es el método más útil para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque permite ver el mecanismo, la causa, al mismo tiempo el tamaño y la función, el flujo, ¿sí? Que permite pasar. Entonces, esto nos permite saber si vamos a realizar un recambio valvular o no. Bien, y en la insuficiencia aórtica, aquí vamos a tener un aumento, entonces, una silueta cardíaca aumentada de las cavidades izquierdas. Y vieron cómo se ve desplazado el ápex más para la izquierda, ¿sí? En el eco, aquí voy a observar, esto ya es la salida para la aorta, pero veo cómo esta cantidad de sangre roja vuelve hacia el ventrículo, ¿sí? En una regurgitación. Bien, hasta ahí con mi insuficiencia aórtica. Niños. Muy bien. Vamos entonces rápidamente ya con la insuficiencia tricuspidea y ya les libero para que puedan seguir estudiando. La insuficiencia tricuspidea, entonces aquí, insuficiencia. Vamos a ver qué dice. Es la regurgitación de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Acá ya estamos del lado derecho. Debido a una incompetencia, grábense eso. Es incompetente la válvula del aparato valvular tricuspidea, ¿sí? ¿Qué puede ser? Su etiología es semejante a la válvula mitral, o sea, va a ser también, más bien por la fiebre reumática, ¿ok? Entonces, y es más, ellas dos siempre cursan juntos, la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidea causada por una misma etiología, siempre van a cursar juntas. Donde se puede localizar en la válvula, el anillo, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o la inserción en el ventrículo derecho. Esto es el órgano, ¿sí? El órgano valvular, ¿ok? Las causas de insuficiencia tricuspidea es la incompetencia funcional de la válvula provocada por dilatación del ventrículo derecho y el anillo tricuspideo. En paciente con sobrecarga del ventrículo derecho de cualquier etiología, ¿sí? Cualquier tipo sea la etiología, ya sea hipertensión pulmonar, ¿sí? Ahí ya vamos de nuestra arteria pulmonar que va a ir a aumentar la presión a nivel del ventrículo derecho, ¿ok? Un momentito. Bien. Aquí vamos a tener ya entonces la dilatación del ventrículo derecho y el anillo tricuspidea en paciente con sobrecarga del ventrículo derecho. Aquí. Hipertensión pulmonar. Insuficiencia cardíaca por lesiones valvulares izquierdas, por lo que las izquierdas van a congestionar el pulmón, van a aumentar la presión a nivel pulmonar y van a afectar también a la arteria pulmonar o del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la fiebre reumática, como dijimos, era la más común, la miocarditis infecciosa también. Manifestaciones clínicas. En ausencia de hipertensión pulmonar,
la insuficiencia tricuspidia es bien tolerada. Cuando la hipertensión pulmonar aparece, el volumen minuto del ventrículo derecho cae y los signos de insuficiencia cardíaca comienzan a aparecer con dolor en hipocondrio derecho. ¿Sí? Aquí va a haber una congestión hepática y va a haber una hepatomegalia dolorosa. Distensión abdominal por ascitis, edemas en miembros inferiores y también las pulsaciones en el cuello como distensión yugular o una ingurgitación yugular. ¿Vieron? Todo esto ya es una manifestación clínica del corazón derecho, ¿ok? Al examen físico, la inspección general, puede observarse pérdida de peso, incluso caquexia con ictericia y cianosis. ¿Por qué va a haber una pérdida de peso importante, una caquexia? ¿Qué les parece que sucede? ¿Qué dijimos que va a haber a nivel del abdomen? Ascitis. ¿Qué produce una ascitis? Bruna. Distensión abdominal. Compresión de todo lo que sea cavidad abdominal e incluso todo lo que es estomacal, y el paciente parece ser que está siempre satisfecho, ¿sí? Una sensación de saciedad constante y pérdida del apetito. No hay apetito. Entonces, pierde masa, va perdiendo y se vuelven caquéticos, ¿sí? Disminución brusca del peso. Muy bien, Bruna. El pulso venoso, aquí vamos a tener una ingurgitación yugular, ¿sí? A la inspección palpación del tórax, el pulso hepático positivo, la regurgitación de la sangre que se produce durante la sístole ventricular determina la expansión del hígado. Entonces, de acuerdo a la sístole, vamos a tener entonces un pulso hepático. Esta expansión se manifiesta en la parte baja del hemitórax derecho, ¿sí? Del hemitórax derecho. Ubíquense ustedes en su hemitórax derecho, porque yo le voy a aparecer del lado contrario y va a aparecer del lado izquierdo. Produce un latido que se palpa colocando la mano sobre la cara anterior del hígado. Cuando este latido inicialmente localizado se generaliza, se denomina latido transversal. Aquí. Bien. Ahí pueden ver, aquí, esto es mi reborde costal, ¿sí? Aquí en el reborde costal, en la cara anterior, yo voy a, aquí, ¿sí? Ahí se ve mejor. Voy a palpar, ¿sí? Voy a palpar esto en el reborde costal y voy a sentir un latido hepático. Pero cuando esto se agrava, cuando esto es mayor, entonces yo puedo tocar en todo el reborde hepático, ¿sí? Y voy a sentir esa pulsación en forma transversal, ¿ok? Pero primero siempre en la cara anterior y luego ya se va a palpar en forma horizontal, en forma transversal, ¿ok? ¿Entendieron eso? ¿Vieron eso? Bruna, ayuda a reunión. Bien. Muy bien. Ahí. Entonces, eso va a ser el latido transversal. Y a la ocultación
se percibe un soplo holosistólico. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia va a ser holosistólico. En la insuficiencia aórtica va a ser sistólica. Latido de carácter regurgitante comienza con R1 y termina con R2. El latido ahí, el soplo, ¿sí? Holosistólico entre R1 y R2. Tus, tus. Vamos a tener tus, tus. Inmediatamente inicia el soplo y termina el soplo con R2. Tus, tus. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el soplo va a iniciar desde el R1 hasta el R2. A los exámenes complementarios en el electrocardiograma es frecuente una fibrilación auricular, ¿sí? Por lo que aquí ya vamos a tener también un bloqueo de la rama derecha, signo de crecimiento del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿sí? Se hipertrofia, entonces aquí vamos a tener un bloqueo de esta rama y como es distendida el ventrículo, va a haber mayor vaivén de la conducción eléctrica y vamos a tener este trazado y vamos a denominar la fibrilación auricular, ¿ok? Pero por aumento del crecimiento del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Aquí voy a tener también en la radiografía un aumento, ¿sí? Aquí de mi aurícula y a nivel del ventrículo derecho. Esto es derecho, ¿ok? Se observa cardiomegalia secundaria a la dilatación de las cavidades derechas. La silueta cardíaca muestra una elevación de la punta de arco con un arco medio prominente, derrame pleural por aumento de la presión auricular y signo de hipertensión pulmonar. Aquí veo un pequeño derrame, pero no veo signo aquí probablemente esto se vea un poquito, pero hay aquí se evidencia, ¿sí? El aumento de la arteria pulmonar por aumento de la presión pulmonar, ¿ok? Allí. Ecodoppler, aquí vamos a encontrar el reflujo, entonces el flujo regurgitante que permite ver la gravedad del caso, ¿sí? Entonces aquí vemos la doble coloración que implica la regurgitación. Bien, vamos a resolver un caso rápidamente. Aquí, Eleonora, de 40 años. Vean aquí todos los datos positivos que pueden anotar. Con antecedente de esclerodermia localizada, diagnosticada hace 10 años aproximadamente. Consulta por presentar disnea y dolor en hipocondrio derecho de 3 meses de evolución. Relata además, aquí es edema. Relata edemas en miembros inferiores que aumenta en el transcurso del día y nicturia, orina mucho a la noche. Los parámetros vitales son PA 120-70 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 82 por minuto. A la inspección se observa esclerodactilia, ¿sí? Ya los dedos rígidos, cianosis de partes acrales, toda la parte distal, dedo, nariz, oreja, ¿sí? Toda esa parte distal, acral. Ingurgitación yugular 3 de 3, mucha ingurgitación yugular. En el precordio se palpa un latido sagital y otro transversal. Se ausculta un segundo ruido aumentado de intensidad luego del primer ruido y se percibe un soplo holosistólico que inicia con la sístole, con el R1 y termina con el R2.
2. En la radiografía de tórax se observa un aumento de la arteria pulmonar derecha. La silueta cardíaca muestra una elevación de la punta con arco medio prominente. Aquí parece forma de bota. ¿Sí? Esta es la punta, el apex ha aumentado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las cavidades, tanto derecha como izquierda, aumentadas, y esto lo eleva a la punta, ¿sí? Voy a ponerlo nuevamente allá. ¿Y cómo van a interpretar los hallazgos del examen físico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es el método complementario que vamos a utilizar? Aquí. En tu historia. Yo les dejo ahí unos 5 minutitos, 5 segundos. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un soplo sistólico, aquí también un latido transversal. Vamos a ver qué anotamos ahí. A ver, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral. No hablamos de mitral. Camila, insuficiencia tricuspidia. Historia clínica, llama la atención, dolor en hipocondrio. Toda esa es la manifestación clínica. Dolor en el hipocondrio derecho, latido sagital transversal, soplo sistólico, edema miembros inferiores. Muy bien, todo apunta a que va a ser entonces una insuficiencia tricuspidia. Muy bien. Natanael, mientras ecografía, ecodoppler, muy bien. RX de tórax ya tenemos, ya vimos su radiografía de tórax. Urialdes no es una insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica va a haber una disminución de la presión arterial, una diferencia de la presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio, el pulso va a ser saltón y va hasta inclusive desaparecer, ¿sí? Todo ello va a ser de aórtica, insuficiencia aórtica. En este caso es tricuspidia. Ahora, ¿cuál es el factor causal o el agente etiológico? Aquí en la historia se encuentra. No, Robson, la insuficiencia tricuspidia, cuando es mayor, va a producir su manifestación clínica de la insuficiencia tricuspidia, es la ingurgitación yugular. No, Bruna.
manifestación clínica, la ocultación, todo, yo ya doy el diagnóstico. Yo no necesito de radiografía, yo no necesito de electro, yo no necesito de ninguno. Esos son métodos auxiliares de diagnóstico, ¿ok? La clínica es soberana, no es así. 3 o 4 necesito, no. ¿De acuerdo? Sí, o que gerou a doença? ¿Qué fue el agente causal? ¿Qué causó la insuficiencia tricuspidea? Y luego ya se manifestó por todo lo que dijimos, edema, dolor hepático, todo. Esclerodermia fue la causa de la valvulopatía, sí. La Eu coloquei lá em esclerodermia. cima, professor. Como? Lá em cima. Eu escrevi lá em cima, mas é que daí as outras pessoas foram escrevendo. É por isso que minha frase ficou cortada. Ah, tá. Eu não vi. Então tá. Você já falou a esclerodermia. Ah, muy estava bien. lá em cima. Muy bien. Entonces, es un trastorno del tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que causó la insuficiencia tricuspidea. La insuficiencia, ejemplo, la neumonía sí es clínico radiológico, ¿sí? En la neumonía necesitamos una radiografía porque hay bastante, ya vimos pulmón, vimos bastante patología que podría ser a nivel bronquial, intersticial, entonces para poder realizar el diagnóstico diferencial. Pero a la auscultación, si no tengo radiografía, yo tengo crepitantes y subcrepitantes a la auscultación, automáticamente yo digo neumonía, si no tengo radiología. Entonces tengo que tratar al paciente. Por eso, hay protocolos que se deben de seguir en hospitales muy así, donde tengan todas las infraestructuras, pero yo no voy a esperar a un paciente tratarle una neumonía, esperar a que vaya a hacerse una radiografía en algún otro lugar lejano donde no existe y que vuelva con el resultado y que me dé neumonía. Siendo que yo ya sospeché como mi diagnóstico clínico neumonía. ¿Me entienden? Bien, muy bien. Resuelto, muerto el perro, muerto la rabia, ¿sí? Morto o cachorro, a raiva também já está morto. Aqui, matei. Ai, meu Deus do céu, só vocês mesmo. Mañana, sí. Nosotros tenemos un tema pendiente. Nosotros tenemos un tema pendiente. Y creo que es la anterior a esta, que es la estenosis aórtica. Todavía no vimos estenosis aórtica. Ahora vimos insuficiencia aórtica. Bruna, mira después en tu anotación o el delegado o delegada y me escriben, ¿sí? Para así poder traer la clase de mañana, ¿ok? Entonces comenzamos 1h30. ¿Ok? Obrigado, gente. Professor, Dime. dos PowerPoints que o senhor enviou, os que o senhor ainda não passou foi patologias valvulares e insuficiência cardíaca. Esses últimos que o senhor enviou. Ajá, porque mañana justamente vamos a ver
Vamos a ver. Insuficiencia, hoy vimos insuficiencia tricuspidia. Estenosis tricuspidia, estenosis aórtica, insuficiencia pulmonar, perdón, y también insuficiencia cardíaca. 4 temas. ¿Ok? Entendi. Obrigada, professor. Ok. Esos ya son para mañana. ¿Estamos? Gracias a ustedes. Elio, no le mataste esta vez a tu paciente. Natanael, excelente. Beleza. Chao.